Eh, 2012 rumbo al encuentro de los archiveros, compartiendo las experiencias. Esta jornada ha sido organizada por el Archivo Regional de Puno, que va desde el 3 de marzo hasta el 28 de abril, y que va a tener los siguientes temas: organización de documentos archivísticos, valoración documental, conservación de documentos archivísticos, descripción de documentos archivísticos, foliación, transferencia de documentos, eliminación y el plan anual de trabajo archivístico. Esta reunión está siendo grabada también para que ustedes puedan verla posteriormente en el aula virtual, que ya también a algunos ya se les ha dado el acceso para ellos, y estamos muy felices y contentos de poder estar ese día con todos ustedes. La semana pasada tuvimos algunos problemas con respecto a la cantidad de participantes que teníamos. Hoy ya hemos ampliado la cantidad de participantes y ya estamos superando más los de 110 participantes en vivo en esta sala Zoom, y seguramente se van a seguir uniendo a esta reunión en este día. También indicarles de que el acceso a la página, al aula virtual, es archivoregionalpuno.gov.pe, y que ustedes pueden también ingresar ahí usando el número de su DNI como usuario y el mismo número de DNI con una arroba al final, para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma y poder encontrar. Siendo las 6 de la tarde, con 6 minutos, damos inicio a esta reunión, a estas ponencias. Vamos también a saludar a todos nuestros colegas, amigos que nos visitan y están con nosotros desde la ciudad de Pasco, Moquegua, desde Lima. También están compañeros desde la Selva Central, Junín, Piura, Tacna, Moquegua, y bueno, hay una cantidad muy grande de lugares donde nos están siguiendo y están siguiendo también esta transmisión. Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida y vamos a continuar con esta jornada dando el pase a nuestra expositora del día de hoy, la licenciada Sonia Rosario Sotomayor Vargas. La licenciada Sonia Rosario Sotomayor Vargas, profesora de profesión, socióloga también, archivera con más de 30 años de experiencia en los archivos. Ella ha sido directora del Archivo Regional de Puno en varias ocasiones. Actualmente es la directora del Archivo Histórico de esta institución, y ella nos va a presentar el tema sobre la organización de documentos. Ella tiene y vamos a lanzar ahorita en la sala del chat una pregunta que esperamos que todos las puedan ir respondiendo. A pedido de la expositora, a pedido de la expositora, es que vamos a ver un momentito, por favor. Ok. Ahora sí, muy bien. A pedido de la expositora, les vamos a pedir que todos respondan la siguiente pregunta. La propuesta del cuadro de clasificación de documentos de la institución donde labora. Si nos pueden enviar, si alguno sabe cómo es este procedimiento, si alguno no lo conoce, esperamos que nos puedan hacer llegar. Muy bien, eso también. Al final del curso, antes de terminar el evento, también vamos a lanzar un par de preguntas muy sencillas, y ustedes tienen que entrar a ese link, registrar su asistencia de este nuevo día. Entonces, vamos a pedir que la licenciada Sonia, por favor, active ya comparta su pantalla, para que podamos dar inicio a esta capacitación, a esta jornada de capacitación archivística 2022, rumbo al encuentro de archiveros y archiveras, compartiendo experiencias. La próxima semana también anunciamos la participación del licenciado José Villa, quien va a estar con nosotros y que también estará compartiendo sus experiencias con nosotros. Licenciada Sonia, por favor, si nos confirma si ya compartió su pantalla. Entonces, damos pase en esta sesión a la licenciada Sonia Sotomayor, quien va a dar inicio a su ponencia. ¿Ya? Señora Sonia, bienvenida a este evento, por favor, adelante. Buenas noches, no sé si se me escucha, por favor, ¿verdad? Ya. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente la presencia de todos y cada uno de ustedes.
lo que significa no solamente un logro para el Archivo Regional de Puno, sino principalmente un logro personal de cada uno y un logro para sus propias instituciones, porque también al mismo tiempo significa que se está tomando este conocimiento y se está dando la debida importancia a lo que es parte del patrimonio cultural, de lo que habíamos hablado en la primera sesión, que es el patrimonio documental archivístico que nos ocupa en este curso y que es función principal del Archivo Regional de Puno. Me he permitido poner esta lámina que dice: a todas las mujeres que silenciosamente han construido la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, hace 2 días hemos no celebrado, ¿no? Porque el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino es una recordación y un compromiso por lo que significó el asesinato de obreras textiles de Estados Unidos que reclamaban por sus derechos. ¿Y cómo vinculo esto? No solo por el saludo a las mujeres, a todas las mujeres, especialmente a las mujeres que están participando de este importante evento, lo vinculo de esta manera. En la vida, en el mundo, todo es memoria, todo es historia. Y la mujer está directamente vinculada no solo a la preservación de la vida, sino también, en consecuencia, a la preservación de su historia. Entonces, realmente, ser mujer archivera, creo que ser mujer es un privilegio, es un honor, y ser mujer archivera lo es por doble partida. Me permito, y permítanme ustedes también, recordar en estos momentos, porque siempre es bueno, en primer lugar es una virtud, la gratitud, que dicen que es la memoria del corazón, y recordar a quienes nos han servido de ejemplo y a quienes nos han impartido enseñanzas. Son las maestras archiveras españolas Vicenta Cortés, Antonia Heredia, Olga Gallego, María Luisa Conde, entre otras. Y mujeres archiveras del Perú, que tuve la suerte de conocer y de recibir sus enseñanzas: Aida Mendoza, Vilma Fun, Beatriz Montoya, Nila Martínez, Yolanda Viso, que ha sido la primera directora del Archivo Regional de Puno y últimamente homenajeada como Mujer del Bicentenario. Ella es archivera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Judith Ruiz, Marlí Rodríguez, Doris Argomedo, Dora Palomo, Nora Gomero, entre otras. Entonces, este es un previo homenaje a la mujer y sobre todo a la mujer archivera que, como dije, directamente vinculada a la construcción de la historia. Y como otro preámbulo también me permito expresar mis disculpas por un poco haber desencuadrado la programación. En la primera sesión no se pudo abarcar todo lo que es el proceso de organización documental que hoy se va a exponer brevemente, y se programó para esta semana, y bueno, por razones de salud mías, no se pudo concretizar. Mil disculpas, les pido a todos los participantes. Y repito, antes de empezar ya directamente con el tema, no, eso no es una novedad. Muchos de ustedes he visto en la relación algunos colegas de archivos regionales, a ellos va mi cordial saludo, y también especialmente a los colegas ya del archivo de la prelatura de Juli, al padre Baltasar y a Luz. Para muchos no es, como digo, no es un tema nuevo, y bueno, lo que se trata es reforzar algunos conocimientos, algunos conceptos y de qué manera se realizan los procesos técnicos. Siguiente. En esta oportunidad, como está programado, nos vamos a referir a la norma para la organización de documentos, aprobada con la directiva número 10-2019-AGN-1
DDPA, que a su vez es aprobada con la resolución jefatural número 180 del 2019 del Archivo General de la Nación, de la Secretaría General. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Y para que sea de mayor comprensión, les pido por favor que recurran a la página web del Archivo General de la Nación y puedan ubicar esta norma para que le den una lectura concienzuda, paciente, para que al final puedan elaborar la propuesta que se les ha pedido. Ya el ingeniero Edgar les ha comunicado que como trabajo de la primera exposición hay 2 preguntas, y de esta siguiente exposición se les está pidiendo que elaboren una propuesta de cuadro de clasificación de la institución donde laboran, y si no están laborando en ninguna institución, aproxímense a una, y de paso colaboran con la elaboración de cuadro de clasificación de documentos, que dicho sea de paso es un documento de gestión archivística que casi nadie utiliza. Habíamos dicho en la primera sesión que somos un país que genera gran cantidad de leyes y de normas y que pocas se cumplen, y que faltaba la norma que indica que todas las leyes y las normas se cumplen, y que de repente detrás haya de repente hay procesos sancionadores porque de otra manera no cumplimos. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Disponer de un documento técnico y normativo que permite el desarrollo de actividades para la organización de documentos archivísticos en las entidades públicas. Ahora hay nuevas nomenclaturas y se habla de entidades públicas y se habla de instituciones públicas. Por ejemplo, nos indican que en nuestro caso la entidad es el gobierno regional y que nosotros es una entidad pública y que nosotros somos una institución pública. Bueno, pero al fin y al cabo, institución o entidad es a lo que se refiere el objetivo. ¿Para qué? Para establecer pausas y recomendaciones para la correcta organización de los documentos archivísticos. Ya habíamos visto en la primera charla que hay diferencia entre los documentos archivísticos y los documentos de apoyo informativo. De tal manera que con esta norma nos estamos refiriendo expresamente a los documentos archivísticos, de acuerdo a las normas de obligatorio cumplimiento del Sistema Nacional de Archivos. Ahí preguntémonos, son varias normas las cuales vamos a ver en el transcurso de este curso, pero también al final haremos una evaluación. ¿Cuáles y cuántas de estas normas se cumplen en las entidades e instituciones públicas? ¿Cuál es la norma para esa norma? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Perdón. Esta norma es de cumplimiento en las entidades e instituciones del sector público, de acuerdo con el artículo 2 del reglamento de la ley 25.323. ¿Qué dice? Artículo 2. Entiéndase por archivos públicos los pertenecientes a las entidades del Estado, cualquiera fuere su naturaleza, régimen legal y dependencia, sean regionales o locales, y archivos notariales. Eso dice el artículo 2 del reglamento de la ley 25.323 de creación del Sistema Nacional de Archivos. En concordancia, dice, con lo establecido en los numerales del 1 al 7 del artículo 1 del título preliminar del texto único de la ley 27.444, que a la letra dice: se entenderá por entidad o entidades de la administración pública, 1, el poder ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos descentralizados; 2, el poder legislativo; 3, el poder judicial; 4, los gobiernos regionales; 5, los gobiernos locales; 6, los organismos
a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. Y 7, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. Entonces tenemos bien claro en qué instituciones e entidades son de obligatorio cumplimiento las normas del Sistema Nacional de Archivos. Especialmente estamos viendo en este caso la norma para la organización de documentos. Existe un Sistema Nacional de Archivos que está conformado, como pueden ver en la lámina, por los archivos públicos, dentro de los cuales tenemos, como ya habíamos referido de acuerdo a las normas anteriores, Poder Ejecutivo, que son los ministerios y las OPDs, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales. Dentro de los archivos privados de función pública, fíjense en el término, archivos privados, son privados pero cumplen función pública, de acuerdo al artículo 2 desde el algunas fallas, estamos entrando en la era de la informática, y a veces, sobre todo para los más viejitos, es un poquito más difícil. Ustedes comprenderán, habrá algunos que son ya viejitos con mayor razón. Nos referíamos al artículo 2 del decreto ley 19.414. Dice, el patrimonio documental de la nación está constituido por la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, en los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos, en los archivos particulares y en general por el material documental, aún de origen privado, que sirva de fuente de información para estudios históricos y de desarrollo cultural, social, económico, jurídico o religioso de la nación. Tenemos al Archivo General de la Nación, debimos empezar por ahí, disculpen, que es el órgano rector, se ha denominado de acuerdo a la ley 25.323 como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, y es el órgano que emite la normatividad archivística de obligatorio cumplimiento en todos los archivos a los que nos estamos refiriendo. Por otra parte, conforman el Sistema Nacional de Archivos los archivos regionales, los que felizmente ya existen en Lima, Arequipa, Cusco, Amazonas, Anca, Chapurigma, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica, Junín, Pasco, Moquegua, Puno, Tacna, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y Callao. Y por otra parte, finalmente tenemos a los archivos privados, que son los archivos no públicos, a diferencia de lo que vimos en el segundo cuadro, los archivos privados de función pública. Tenemos los archivos privados que son no públicos. De acuerdo a la 6ª disposición transitoria del reglamento, los archivos privados podrán integrarse a través de convenios o adhesiones. Eso tenemos los archivos de muchas organizaciones culturales, por ejemplo, que tienen origen privado. Continuando con el tema, solo vamos a recordar, porque esto ya lo hemos visto en la anterior sesión. Hay 2 principios archivísticos fundamentales, y eso recuerden, por favor, porque estos 2 principios archivísticos rigen para toda la actividad archivística de la institución.
Uno es el principio de procedencia, que señala que cada documento debe estar en su fondo de procedencia, es decir, debe estar en el grupo de documentos de una entidad o una institución pública. Llamemos gobierno regional, municipalidad provincial de Puno, por ejemplo, Dirección Regional de Educación, etcétera. Proyecto Binacional Especial Lago Titicaca. Este es el principio de procedencia. Los documentos de cada institución deben permanecer dentro de ese grupo de la institución. Mediante este principio se determina la existencia de un productor, que es la entidad o la institución pública para cada fondo documental. Vamos a ver, acá hay un concepto fundamental también, que es el fondo documental. Tomen nota, por favor, porque ese es un concepto fundamental, no solo para la organización, para el proceso técnico de organización de documentos, sino también para los siguientes. Reconociendo también como productor a las unidades de organización de la estructura de la entidad pública. Los productores, el principal productor es la entidad o la institución pública, pero también hay que reconocer como productores a las unidades de organización o lo que hasta ahora conocemos como unidades orgánicas de la estructura orgánica, valga la redundancia, de la entidad pública. Y el otro principio que ya habíamos visto es el principio de orden original, que los fondos deben tener, o sea, el grupo de documentos debe tener presente la organización. Acá hay dos conceptos que también vamos a ver posteriormente y son fundamentales: clasificación y ordenación. Tomen nota, por favor. Correspondiente a las estructuras administrativas internas del organismo que los ha creado o las actividades desarrolladas por las personas e entidades. Estamos hablando fundamentalmente acá, y también en la anterior sesión nos habíamos referido a que el archivo de gestión es el nivel de archivo donde nace, perdonen la redundancia, el archivo institucional. Y es el nivel clave porque ahí es donde debe la documentación organizarse de acuerdo a la norma, con referencia a las estructuras administrativas, para poder después, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, poder ser transferidas al siguiente nivel de archivo. Hemos visto en la anterior reunión los niveles de archivo. El primer nivel de archivo y el archivo clave es el archivo de gestión o lo que conocemos como archivo secretarial. Hemos hablado también de un archivo desconcentrado que puede o no existir en la institución, y finalmente del archivo central, a donde van a ir a dar todos los documentos archivísticos, ya sea para su conservación permanente o para su eliminación. Conservación y eliminación también son dos términos muy importantes que los van a ver posteriormente, pero ya tenganlos grabados. Dice que no se debe alterar la organización del fondo documental, ya que ésta debe reflejar sus funciones de acuerdo a los procedimientos y normas internas. Asimismo, los documentos que integran la serie documental, ese es otro concepto clave en lo que es organización de documentos. Ya habíamos visto fondo documental, ahora estamos hablando de serie documental. Deben organizarse de acuerdo a la clasificación establecida en cada sección de procedencia. Cada sección de procedencia es cada unidad orgánica o unidad de organización de la institución. También ya habíamos visto, y ese es a modo de repaso, porque hay muchas personas que se han incorporado recién al curso, ¿qué es el documento archivístico? Hemos visto en la anterior exposición que existen los documentos archivísticos y los documentos de apoyo informativo. En este caso definimos al documento archivístico como aquel que contiene la información en cualquier soporte físico
o electrónico. Antes hablábamos cuando nosotros iniciamos este arduo pero hermoso camino de archivera, y conocíamos solamente lo que era el soporte físico. Con el devenir del tiempo y el avance de la ciencia y la tecnología, ya hablamos de un soporte electrónico, porque hay documentos que se producen, que se guardan, que guardan información en soportes electrónicos, lo cual tiene también algunas normas específicas para su organización, conservación y servicio. Esa información es producida y conservada como evidencia y como activo por organización o individuo. ¿Sí? Y como no es, a diferencia de un libro, un autor decide escribir, por decir, un poemario, es una decisión personal ligada a sus actitudes, etcétera, y bueno, se pone a escribir un libro de poemas, porque lo ha decidido en determinado momento. En cambio, los documentos archivísticos se producen en el ejercicio de funciones y todos somos parte de ello. No necesitamos ser archiveros, secretarios o secretarias, porque en el ejercicio de nuestras funciones estamos produciendo y recibiendo documentos. Dice que para todo efecto legal, toda copia simple y fotocopia deben autenticarse, si no, no tiene ningún valor. Asimismo, el original tiene prevalencia sobre las copias, salvo en aquellos casos que la ley especifique lo contrario. El documento archivístico tiene características de autenticidad. Por lo mismo que se produce en el cumplimiento de ejercicios, de funciones, tiene carácter de autenticidad porque está reflejando, está dando testimonio del cumplimiento de dichas funciones, las tareas, las obligaciones, etc. La disponibilidad, ya habíamos visto también que una característica del archivo es que debe estar al servicio de la información, excepto en casos que tengan que ver con la seguridad nacional o la intimidad de las personas. Esos casos están legislados especialmente y no se puede tener acceso a esa documentación. Es así que en el Perú, de repente un poco atrasados, por ejemplo, todos los documentos de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales no están disponibles. A diferencia de otros países que con el devenir del tiempo ya se han ido poniendo a disposición. Incluso tenemos archivos de guerras, tenemos archivos de, por ejemplo, la Guerra Civil Española, la dictadura de Argentina, de Chile. Entonces, poco a poco se van poniendo a disposición. ¿Es inherente a las funciones de origen? Necesariamente, porque yo, por ejemplo, elaboro un documento directamente vinculado a las funciones que estoy cumpliendo. Y en consecuencia es testimonio de las funciones o resultado de una actividad. Tiene fiabilidad, es decir, que es fiable, integridad, para que sea documento archivístico tiene que ser fiable, tiene que tener integridad, es decir, cumplir los requisitos de clase documental, tipo documental, corrobora lo que dice acá, lo que hemos dicho antes, nace dentro de un proceso natural de las actividades, hay prevalencia de los originales, tiene una estructura formal. También habíamos hablado de eso, que una cosa son las clases de documentos y otra cosa es el tipo documental, ¿no? Y la unicidad. Eso también es importante recalcar y retomar el ejemplo del libro, de la publicación del libro. Tiene característica de unicidad, es decir, el documento es único. Un libro se produce en un tiraje de 500, 1000, 2000 ejemplares, etcétera, etcétera. En cambio, un documento es único. No puede tener copias, etcétera, pero el documento, el tenor, el contenido, el asunto es único.
Nos referimos a la unidad documental, y eso tenemos que tener muy en cuenta también para el proceso de organización de documentos. La unidad documental es la parte menor indivisible de una serie documental. Tenemos dos clases de unidad documental. La unidad simple, de un solo tipo documental o generado por un mismo acto. Oficios, cartas, informes, solicitud, memorándum, recibo, etc. Ojo que acá estamos hablando de tipos documentales, ¿no? Cada uno de esos, el oficio tiene un formato ya predeterminado, dónde va la fecha, qué partes tiene, etcétera, etcétera. La carta igual, el informe de igual manera, la solicitud, el memorándum, el recibo, etcétera. Todos tienen un determinado formato diferente para cada caso. Entonces, se va a archivar los documentos, se van a organizar por unidad simple, si es que existen así un solo documento, o por unidad compuesta, que es lo que generalmente tenemos en las instituciones, que está formada por dos o más documentos o tipos documentales. Su contenido mantiene una unidad de información. Tenemos el legajo de personal. En el legajo de personal encontramos varios tipos documentales. Una resolución de nombramiento, de repente una constancia de pagos, un certificado de estudios, etc. En la historia clínica, de igual manera, es un documento, es una unidad compuesta que debe archivarse como tal, que es la historia clínica. No podemos deshojar para organizar eso, para ordenar esa documentación, no vamos a deshojar el legajo personal y decir la resolución que vaya por allá, el certificado de estudios que vaya por allá. No, la historia clínica tampoco. Es una unidad compuesta. Su nombre es muy claro. En la resolución es igual. Una resolución jamás va sola. Tiene un formato establecido, es un tipo documental, pero para que se genere la resolución se han producido otros documentos, tiene sus antecedentes. Entonces, esa resolución es una unidad compuesta y va a tener que ser archivada como tal. La resolución, que es un tipo documental, y todos los otros tipos documentales que sustentan la emisión de esa resolución. Ahora bien, para pasar ya al tema específico, tenemos lo que en archivística se ha denominado procesos técnicos archivísticos. Para el caso del Perú, el Archivo General de la Nación ha emitido una serie de normas que disponen el cumplimiento de procesos técnicos archivísticos. Pues es la función archivística, la gestión de documentos, desde su elaboración, desde su creación, desde su nacimiento, como consecuencia del cumplimiento de una actividad, del cumplimiento de una función, hasta su eliminación o conservación permanente. Ojo, acá estamos hablando de muchos términos fundamentales que los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Estamos hablando de gestión de documentos, estamos hablando de eliminación o conservación permanente, porque no todos los documentos se eliminan, ni todos los documentos se conservan para siempre. Y este último caso se suscita en casi todas las instituciones. Tienen, como ya había comentado en la primera charla, se tienen acumulados en depósitos, en los patios, en los sótanos, en los techos, en los peores ambientes, cantidad de documentos producidos y recibidos indiscriminadamente. Entonces, vamos a ver también que con esos procesos técnicos archivísticos que están asentados en las normas técnicas, hay procesos de transferencia, eliminación de documentos y hay un proceso de conservación permanente. Eso lo determina no el Archivo General de la Nación, no lo determina el Archivo Regional, lo determina cada institución de acuerdo al un instrumento de gestión archivística que vamos a ver
en unos momentos más. El primer proceso técnico archivístico se denomina organización documental, que consiste en qué? En el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y codificar los documentos de una institución. Estamos acá hablando de etapas. El proceso de organización documental tiene etapas. No es solamente el hecho de que, bueno, yo tengo acá documentos, lo que suele suceder también, ¿no? En todas las instituciones. Documentos recibidos, documentos emitidos, y en orden cronológico o en orden numérico. No es así. Hay etapas que nos van a permitir ubicar los documentos donde corresponde. Es decir, en qué lugar, a qué unidad orgánica pertenecen. Eso nos va a permitir este proceso. ¿Cuáles son las etapas? Primero es la identificación. ¿Qué significa identificar? Es una etapa previa a todo procedimiento archivístico. Consiste en realizar una investigación exhaustiva sobre la estructura orgánica de la entidad, sus funciones, la producción documental, procesos y procedimientos. Tiene por objetivo los siguientes aspectos: el análisis, del organismo productor, de las secciones, ámbitos funcionales, funciones operativas, actividades, acciones, de las series documentales, de los tipos documentales. Se recomienda, y creo que es también fundamental, no solo para organizar documentos, sino para cumplir todos los procesos archivísticos, contar con un diagnóstico situacional. Es importante que la institución cuente con un diagnóstico situacional referido a la parte de producción de documentos. También se recomienda que para poder organizar documentos debemos trabajar sí o sí con la estructura orgánica de la institución, con el reglamento de organización y funciones, con lo que ahora se denomina manual de perfiles de puesto, lo que antes se llamaba MOF. Manual de perfiles de puesto es el nuevo nombre, con un manual de procedimientos. Necesariamente tenemos que tener esto a la mano para poder organizar nuestros documentos. No es que nuestros documentos nacen y ya, bueno, se van colocando, ¿no? Tenemos que organizarlos, tenemos que ubicarlos en el lugar correspondiente. Para ello se han determinado 3 clases de agrupaciones documentales. Esto también es fundamental. Ya habíamos hablado de fondo. El fondo, ¿qué es el fondo? Corresponde a todos los documentos producidos, emitidos, recibidos en la entidad pública por todas las unidades de organización en el ejercicio de sus funciones o en el desarrollo de actividades estructuradas de acuerdo a criterios orgánicos, funcionales o mixtos. Estos criterios los va a determinar también la institución. Si vamos a ordenar o organizar los documentos con criterio orgánico, de funciones o de ambos. Se recomienda también que sea de ambos. Por ejemplo, como fondo documental. En el caso de gobierno regional, el fondo documental se denomina Gobierno Regional Punto. Y así, de cada institución, Dirección Regional de Trabajo, Dirección Regional de Turismo, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, etcétera, etcétera. En el caso de los archivos regionales es sui generis porque tenemos varios fondos. Por una parte tenemos el Fondo Documental Archivo Regional en este caso, Fondo Documental Archivo Regional de Puno. Pero, ¿qué es el fondo? De los documentos administrativos que produce y recibe la institución.
Pero por otra parte tenemos los fondos documentales en custodia, es decir, de aquellos documentos que han sido acopiados o han sido transferidos por otras instituciones para la custodia permanente en el archivo regional y en consecuencia para brindar servicio de información, ¿no? No solo conservar y preservar la información, los documentos, sino también brindar servicio de información. Entonces, solamente en el caso del Archivo General de la Nación y de los archivos regionales, tenemos varios fondos. El fondo documental, que pertenece al Archivo Nacional o al Archivo Regional, por todos los, que está constituido por todos los documentos administrativos, y los fondos documentales que tenemos en custodia. En el caso del Archivo Regional tenemos un fondo notarial, el fondo prefectura, los fondos corregimiento, intendencia, beneficencia pública de Puno, municipalidad provincial de Puno, etcétera, etcétera. Tenemos también Ministerio Público, el Poder Judicial. Entonces tenemos muchos documentos que pertenecen, que llevan el nombre de la institución que los ha producido. Si estamos hablando de Fondo Documental Municipalidad Provincial de Puno, son documentos que ha producido, que ha emitido la Municipalidad Provincial de Puno y que han sido transferidos al Archivo Regional de Puno para su preservación, para su custodia y servicio. De igual manera, en el caso del Poder Judicial, por ejemplo, tenemos expedientes judiciales penales y civiles, son documentos que han sido producidos en los diferentes juzgados del Poder Judicial y que han sido transferidos a la institución para su conservación, preservación y servicio. Entonces, ese es el fondo documental. Ahora, después del fondo documental que corresponde a la institución, como he dicho, el fondo documental lleva el nombre de la institución a la que pertenecen los documentos. Tenemos lo que se denomina sección. Es el conjunto de documentos que corresponden a la división de un fondo documental. Para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad de organización o división funcional de la entidad pública sin mencionar el nivel jerárquico. Es decir, que el fondo documental lo vamos a dividir en secciones. Cada sección pertenece, para eso se les ha dicho que tenemos que tener a la mano la estructura orgánica, el ROF, MPP, manual de procedimientos, para poder determinar qué secciones documentales vamos a organizar en nuestro fondo documental. Cada sección, de acuerdo a la también decisión de la institución, va a pertenecer, por ejemplo, a una unidad orgánica. Llamemos municipalidad, cualquier municipalidad. ¿Qué secciones va a tener el Fondo Municipalidad Provincial de cualquier municipalidad? ¿Qué secciones va a tener? De acuerdo a la estructura orgánica, tendremos que ver que existe, por ejemplo, el Consejo Municipal. Va a ser una sección que produce documentos y recibe documentos en el cumplimiento de las funciones que le ha asignado la Ley Orgánica de Municipalidades. Habrá una sección administración. Habrá otra sección planificación. Y así sucesivamente. Cada sección corresponde a una unidad orgánica, teniendo en cuenta las funciones de esa unidad orgánica. El fondo documental es uno solo y pertenece a la institución. Las secciones son varias y están determinadas
de acuerdo a las unidades orgánicas o unidades de organización que tenga la institución. La serie. La serie es el conjunto de documentos que poseen características comunes, asuntos comunes, producida por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulado por una norma jurídica, procedimiento que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad. El nombre de la serie es claro, conciso, de preferencia que sea irrepetible. Y por eso lo vamos a ir asesorando también conforme ustedes vayan elaborando su cuadro de clasificación de documentos. La enseñanza del aporte no termina aquí, va a ser continuo hasta que al final del curso puedan entregar su propuesta de cuadro de clasificación de documentos. Cada sección, es decir, cada unidad orgánica, produce documentos. Y esos documentos se agrupan por características comunes o asuntos comunes. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, personal. ¿Qué documentos, qué grupos de documentos podemos encontrar en personal? Ustedes ya se estarán respondiendo cada uno en su lugar. Personal, tenemos legajos de personal, tenemos tarjetas de asistencia. ¿Qué documentos más produce personal? Bueno, es un ejemplo. Entonces, legajos, ¿qué es? Es una serie documental. Hemos hecho un grupo que se llama legajos de personal porque tiene características comunes, tiene un asunto común. El legajo personal es el resultado, es digamos, el testimonio, vale decir, de la vida laboral del trabajador. Entonces, ¿qué asunto común tiene este? La vida, la carrera de un trabajador. Las tarjetas de asistencia, ¿qué asunto común tienen? Es la constancia de la asistencia del trabajador, ¿no? La asistencia diaria generará después un informe mensual, es de la asistencia del trabajador al centro laboral. Y así. Entonces, en cada sección se instituye series documentales. Dice que el nombre de la serie es claro, conciso, de preferencia que sea irrepetible. Acá hay un que no está especificado en las láminas, pero hay la única serie documental que se repite en todas las secciones documentales de todas las instituciones públicas, es la que se denomina correspondencia. Les vamos a enviar un ejemplo también por la vía correspondiente de un ejemplo de un cuadro de clasificación de documentos. Vamos a enviar el ejemplo, no se preocupen para que ustedes puedan elaborar el suyo. Todas las series documentales no se repiten en las secciones, ¿ya? La única serie documental que se repite se denomina correspondencia. ¿Qué significa correspondencia? Habitualmente y totalmente en forma incorrecta, hemos comprobado en tantísimos años que en los archivos de gestión generalmente los documentos están organizados por documentos remitidos y documentos remitidos y documentos recibidos. Entonces, en los archivos de gestión vemos archivadores de palanca, que ya van a ver que es una unidad de conservación, que dicen documentos recibidos y documentos remitidos, lo cual es totalmente incorrecto, porque no hay función
Hemos hablado que los documentos se organizan en base a las funciones y a la estructura orgánica. Remitidos y recibidos no se refiere a ninguna función ni a ninguna unidad orgánica. Entonces, tenemos que la serie correspondencia sí se repite en todas las secciones, es decir, en los grupos de documentos que pertenecen a cada unidad orgánica. ¿Y qué documentos contiene la correspondencia? Justamente lo que habíamos visto como documentos únicos, que es oficios, cartas, informes, bueno, memorandos. Eso sería la serie correspondencia. Entonces, esa sí se repite, la única serie que se repite en todas las secciones que vamos a delimitar de acuerdo a la estructura orgánica y a las funciones de la institución. Hemos visto lo que es la identificación, ¿no? Como primera parte del proceso. ¿Cómo identificamos el organismo? Dice que en esa etapa se investiga, analiza y estudia la entidad pública como sujeto productor de documentos y su relación con los productores, con los procedimientos, que generan los documentos y que integran la serie documental. Entonces, primero tenemos que, dentro de lo que es el proceso de identificación, estamos hablando de identificar el organismo, la institución. Tenemos que identificar la sección que corresponde al análisis y estudio de las unidades de organización que gestionan los documentos, o los que ha gestionado con anterioridad a la remisión de esos al archivo. En caso que no exista precisión o reconocimiento sobre el mismo, se acude al marco normativo preexistente. Es decir, que tenemos que recurrir a reglamentos, manuales, disposiciones. Eso corresponde a la primera etapa, que es la identificación, primera etapa del proceso de organización. Después vamos a identificar el tipo documental. Se identifican formatos de unidades documentales, y hemos visto que hay unidades documentales simples y compuestas. Y para corroborar, generalmente son las unidades documentales simples las que conforman la serie documental correspondencia. Son las unidades documentales simples que vamos a incluir en la serie documental correspondencia de la sección administración, de la sección planificación, de la sección asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, la identificación de la serie documental. ¿Qué criterios toman? Hemos dicho ya que para formar una serie documental tenemos la función que determina la producción de un documento, la norma o base legal que determina la validez o la legalidad del procedimiento, el tipo documental que está regulado mediante norma interna, ya. La importancia o jerarquía de los documentos, la duplicidad de información. Y hago un paréntesis para indicar que están llegando algunas preguntas, las cuales vamos a responder al final de la exposición. Hasta ahorita hay 3 preguntas. Siguiente. Bueno, en las etapas de la organización esto es fundamental. La primera etapa se denomina clasificación. ¿Qué cosa es clasificar? Del grupo total de documentos que se denomina, que vamos a denominar fondo documental, corresponde, hemos dicho, a una determinada institución o entidad, la vamos a separar, vamos a hacer clases o grupos que sean susceptibles de división. Esa clasificación, como hemos estado ya comentando antes, puede ser orgánica. Es decir, que hacemos clases, grupos de documentos dentro del fondo documental
hacemos grupos o clases en razón de las divisiones administrativas. Es decir, las unidades de organización, que ya estamos hablando, asesoría jurídica, administración, infraestructura. Bueno, hay divisiones administrativas que también son comunes a todas las instituciones. Por ejemplo, hablamos de lo que es administración y todos los sistemas que contiene personal, tesorería, contabilidad, etc. Pero hay también grupos de documentos que son especiales y que corresponden al determinado tipo de institución. Por ejemplo, la clasificación, dice en razón a las divisiones administrativas, por ejemplo, llamemos infraestructura. Infraestructura no existe en todas las instituciones. Solamente, por ejemplo, acá tenemos en el gobierno regional, tenemos en las municipalidades provinciales. Entonces, hay algunas agrupaciones, algunos grupos de documentos que son comunes a todas las entidades, a todas las instituciones públicas. Pero también hay otros documentos que son, digamos, llamemos especiales, porque corresponden solo a determinadas instituciones de acuerdo a las funciones que les han sido asignadas. Otra clasificación es funcional. Las agrupaciones documentales responden a las funciones de la entidad, denotándose en el cuadro de clasificación en que se reflejan las funciones generales y las actividades concretas. Lo más apropiado y conveniente es fusionar ambas, hacer una clasificación orgánico-funcional. Y repito, esto lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer de memoria, tenemos que tener a la mano los documentos de gestión institucional para poder determinar efectivamente cuáles son las unidades de organización, cuáles son las funciones de cada unidad de organización. Por procesos, dice, en este tipo de clasificación se conforman en atención a cada proceso de gestión de la entidad. Eso también responde un poco a la clasificación orgánica y funcional. Entonces, se recomienda que la documentación sea, la clasificación sea orgánica y funcional, para lo cual tenemos que basarnos necesaria y obligatoriamente en los documentos de gestión institucional que ya hemos nombrado. La siguiente etapa del proceso documental se llama ordenación. Tengo el fondo documental, que es el grupo total. He clasificado, dentro de ese grupo he clasificado, he hecho grupos, he hecho clases que corresponden a las unidades orgánicas y a sus funciones. ¿Qué voy a hacer posteriormente? No voy a conservar la rama de documentos tal como están. Tengo que ordenar. Y a diferencia de lo que es clasificar, ordenar significa unir, juntar, relacionar los elementos de cada grupo documental mediante el sistema más conveniente. ¿Qué sistemas de ordenación tenemos? Y eso lo conocen, eso sí, todos. De repente no lo han considerado, no saben de que está dentro de una etapa del proceso técnico de clasificación de documentos que se denomina ordenación. Tenemos un orden alfabético que consiste en la utilización del alfabeto como criterio para la ordenación. Ejemplo, ¿qué documentos, qué grupo documental que vamos a ordenar alfabéticamente? Por ejemplo, los legajos de personal es una serie documental que va a ser ordenada alfabéticamente. ¿Qué significa eso? Que vamos a ordenar, vamos a poner los legajos personales de acuerdo al apellido del trabajador. Entonces estamos utilizando una ordenación alfabética.
teniendo en cuenta el apellido del trabajador en el caso de legajo personal. Numérico es otro sistema numérico. Se utiliza el número correlativo para la ordenación de expedientes. ¿A qué se refiere eso? Tendremos el expediente, por decir, número 1, número 2, número 3, y tendremos que ordenarlo numéricamente. Hay casos en que se hace una combinación de los sistemas y ahí resulta un sistema alfanumérico. Eso también se determina de acuerdo a las características de los documentos que produce la institución. Y finalmente tenemos el cronológico, es el que se utiliza la fecha de tramitación. Es aquel, perdón, en el que se utiliza la fecha de tramitación de los documentos. Siguiente. En una de las últimas etapas del proceso de clasificación es la asignación de una asignatura, de un código. Al grupo de documentos, serie documental, le vamos a asignar un código. Perdón, al grupo de documentos que estamos organizando. Para identificar ¿qué? Tenemos que identificar la sección con un código. ¿A qué unidad orgánica pertenece? Y las series documentales de la entidad. Pueden ser letras o números o la combinación de ambos para su identificación. Dichos símbolos representan los nombres o títulos facilitando su inmediata localización. Acá hemos puesto un ejemplo, ¿no? Generalmente se recomienda, y en la norma se recomienda que sean las 4 primeras letras del nombre de la sección. Por ejemplo, si es administración, el código será AFNI. Ya vamos a ver después, en el cuadro de clasificación, en el ejemplo que les vamos a enviar, cómo vamos a colocar ADMI. En el caso del nombre compuesto, vamos a tener las 2 primeras letras de la primera palabra y las 2 primeras letras de la segunda palabra. Caso de asesoría jurídica tenemos ASCU. Y las series van a estar numeradas, por eso lo van a visualizar en el ejemplo que se les va a enviar. Se les va a enviar una parte de un cuadro de clasificación para que se pueda aterrizar todo lo que aquí estamos diciendo. Finalmente se considera, y aunque no está considerado en la norma, una última etapa que sería la instalación. ¿Qué significa? Viene a ser ya tengo la documentación debidamente organizada, es decir, clasificada, ordenada y codificada o asignada, y esa documentación la tengo que ubicar en unidades de instalación, de preferencia estantería metálica. En muchos casos hay, dado la precariedad y la escasez de presupuestos en las instituciones para lo que significa gestión documental, vamos a ver que hay de repente esos archivadores metálicos, de madera y estantes de madera, etcétera, etcétera. Pero finalmente ese proceso, esa parte, esa etapa final de lo que es organización de documentos se denomina instalación. Los documentos van a ser colocados debidamente y en un previo orden establecido en una unidad de instalación que hemos dicho que de preferencia sea la estantería metálica. Tenemos acá el organigrama estructural del gobierno regional de Puno como un ejemplo. Por ejemplo, el fondo documental es Gobierno Regional Puno. ¿Cómo se denomina a toda la documentación de esta entidad? Fondo documental Gobierno Regional Puno. Ahora vamos a ver que hemos dicho que para clasificar hacemos grupos, hacemos clases, y que esos grupos, esas clases van a corresponder
a cada unidad orgánica. Acá estamos viendo que hay una entidad con una serie de unidades orgánicas, divisiones y subdivisiones, lo que va a generar un poco de problemas a la hora de organizar los documentos. Sin embargo, tenemos acá. El Consejo Regional sería la primera sección documental. Gobernación Regional es otra sección documental. Consejo de Coordinación Regional, consejos consultivos regionales, tenemos la Secretaría, no, perdón, está dentro del Consejo Regional. Tenemos el órgano de control institucional, la Procuraduría Pública Regional, la Oficina Regional de Gestión de Riesgo, de Desastres y Seguridad. Cada uno de esos son secciones, igual que la Gerencia General Regional, la Secretaría General, bueno, que hasta ahora no funciona, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas. También tenemos como secciones documentales la Oficina Regional de Administración, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que a su vez tienen otras que podríamos denominar subsecciones. En administración tenemos, de acuerdo a sus sistemas, contabilidad, recursos humanos, bienes regionales, tesorería, abastecimientos y servicios auxiliares y equipo mecánico. También tenemos una oficina de tecnología de información y comunicación. Dentro de la gerencia de planificación tenemos sugerencias, tenemos 5 sugerencias. Aparte tenemos como también sección las gerencias regionales. Son 4 gerencias regionales de las cuales dependen las sugerencias e incluso direcciones regionales sectoriales, ¿no? A cada gerencia pertenecen determinadas direcciones regionales sectoriales. Acá pueden ver. Entonces, cada uno de esos constituye una sección. Entonces, para organizar nuestros documentos tenemos que primero tener este organigrama estructural del gobierno regional para determinar cuáles van a ser las secciones documentales. Y de acuerdo a sus funciones, por eso hablábamos de una clasificación orgánico-funcional, de acuerdo a sus funciones vamos a crear las series documentales que produce cada sección documental. Cada una de estas secciones documentales produce series documentales específicas, ¿no? Salvo, excepto, como he dicho, que en cada sección existe la serie documental correspondencia, en la que van los oficios, cartas, memorándums, informes, etc. Informes que no tengan, digamos, antecedentes, que solo sean un informe, una unidad documental simple, ¿no? En la serie correspondencia, repito, va la unidad documental simple. Entonces, reitero que es necesario trabajar con la estructura orgánica, con el ROF, con el MPP y manuales de procedimientos que puedan existir. Entonces, para todo ello tenemos que elaborar lo que se denomina cuadro de clasificación del fondo. Antes se denominaba cuadro de clasificación de documentos, ahora es el cuadro de clasificación del fondo CCF. Este cuadro de clasificación también es fundamental, es imprescindible para poder organizar los documentos. Es un instrumento de gestión archivística que nos va a permitir identificar las agrupaciones documentales, llámense secciones, llámense series de cada entidad pública. El esquema básico para la elaboración del cuadro de clasificación del fondo es el que se presenta. En el código hemos dicho
que se utilizan las 4 primeras letras de la sección. Acá hay un error gravísimo. El auxiliar que me ha colaborado es un error garrafal, que aunque se trate de archivística o de otra materia, realmente no tiene que presentarse, ¿no? Disculpen la falta de atentado contra la ortografía. Ese es un esquema que solo vamos a aterrizar en el ejemplo que se les va a enviar. Entonces van a confrontar este esquema con el ejemplo que se les va a enviar para que finalmente ustedes puedan elaborar el cuadro de clasificación del fondo documental de la institución donde laboran, o de una o si no están laborando en una institución, aproximarse a cualquier institución para poder hacer este trabajo. Lo más simple posible, se les va a enviar el ejemplo correspondiente. Solo van a tomar en cuenta las cuestiones teóricas que se están brindando aquí para poder aterrizarlas en su trabajo. Este cuadro de clasificación de documentos del fondo no es responsabilidad, perdón, de las unidades orgánicas, perdón, las oficinas o áreas. Es responsabilidad del archivo central en coordinación con las unidades de organización. Pero acá surge una pregunta que refleja nuestra triste realidad. ¿En cuántas instituciones de la región, de subregiones, existen archivos centrales? En la mayoría existen depósitos de documentos, donde hay acumulación indiscriminada, me está fallando el idioma. Hay una acumulación indiscriminada de documentos. Hay documentos de diferentes años, de diferentes áreas, unidades orgánicas, es decir, y somos testigos en los archivos de gestión, en los archivos secretariales, la documentación vemos perfecta. En archivadores de palanca los forran con papel, con vinifán, les ponen logos de impresiones a colores, etcétera, etcétera. Al terminar el año, mejor dicho, los primeros meses del año, vemos que hacen amarrados con los expedientes, con los archivadores de palanca, los botan a las camionetas de la institución para que los lleven a un depósito. ¿Y cuál es el problema? Cuando viene una acción de control, viene la Contraloría, también somos testigos de que realmente es del sufrimiento al bucear entre los documentos para encontrar los documentos, valga la redundancia, perdonen por ello, que están solicitando en la acción de control. Y, bueno, ya habíamos hablado en la primera parte de las responsabilidades de funcionarios públicos, servidores públicos, de las instituciones, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales y de cada institución. Pero ese es el problema. La norma está muy bien, muy bonita, que nos dice que es responsabilidad del archivo central la elaboración del cuadro de clasificación de documentos. Lo que, bueno, no se da en la mayoría de instituciones, pero en este caso esperamos que el cuadro que ustedes puedan elaborar bajo nuestro asesoramiento pueda ser un aporte para su institución en el caso de que no exista, que debe ser la mayoría. Para su elaboración, dice, se debe determinar si la clasificación se realiza de acuerdo a las funciones, organigrama o procesos de la entidad pública. Ya les había dicho anteriormente que se recomienda una clasificación orgánico-funcional, es decir, tomando en cuenta la estructura orgánica y las funciones de cada unidad orgánica. Ese cuadro de clasificación va a identificar las secciones.
Las secciones hemos dicho que corresponden a cada unidad de organización, a cada unidad orgánica. Cada sección es un área, es una unidad orgánica, es una unidad de organización. Y hemos visto, como en el caso del gobierno regional, en el caso de una municipalidad provincial, donde la estructura orgánica es profusa, vamos a tener que hacer dentro, por ejemplo, de administración, varias secciones correspondientes a cada sistema. Habrá una sección tesorería, una sección contabilidad, una sección abastecimientos, etc. Y dice que identifica también las series documentales, es decir, los grupos de documentos que produce cada unidad orgánica, cada unidad de organización, que tienen un asunto en común. Una serie documental no puede estar constituida por documentos de varios asuntos, tienen que ser asuntos en común. Ya habíamos dicho, por ejemplo, en personal, una serie documental son legajos de personal. ¿Cuál es el asunto común ahí? La vida laboral del trabajador. Dice, verifica que corresponde a la unidad de organización y o proceso específico. Debe establecer 2 niveles de descripción, dice el cuadro de clasificación. El primer nivel que representa las secciones identificadas. Y el segundo nivel correspondiente a las series documentales. En nuestro cuadro de clasificación, lo van a ver en el ejemplo que se les va a enviar, están identificadas las secciones documentales, es decir, las unidades orgánicas, áreas, etcétera, y como segundo nivel están representadas las series documentales, es decir, los grupos de documentos que producen cada una de esas unidades orgánicas o áreas. Pero la responsabilidad, si bien es cierto que le corresponde como función al archivo central, es decir, al archivero de la institución, al jefe del archivo central, al responsable del archivo central, la responsabilidad mayor es como en todas las actividades, en todas las funciones de toda institución o entidad pública, el titular es el responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma. Como en toda función. Es decir, que el presidente, el gobernador, el director, el jefe, como se denomine, es responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma de organización y en todas las normas archivísticas. Y lamentablemente que los titulares de las entidades se hacen responsables de repente de lo que es las funciones de las disposiciones referidas a tesorería, administración, a planificación, a asesoría jurídica, pero desconocen totalmente cuáles son las normas archivísticas, siendo responsables directos de su cumplimiento. Porque mientras sucede eso, el archivo central es responsable, como habíamos visto también anteriormente, conducir, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la organización de documentos archivísticos en cada entidad pública de acuerdo a lo establecido en la presente directiva. Es decir, que el archivo central no es el depósito de documentos. Por favor, el archivo central no es eso. Habíamos visto también en la sesión anterior qué elementos tiene un archivo para ser archivo. Eran 3 elementos. Documentos organizados que brindan servicios. Son 3 elementos fundamentales para que exista un archivo. Falta uno de esos elementos, no existe archivo. De repente existirá una acumulación de documentos o de repente son documentos perfectamente ordenados que no brindan servicio. No es archivo. Entonces, fíjense que igual que las unidades orgánicas que existen en todas las instituciones, el archivo central es responsable de conducir
planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la organización de documentos archivísticos en cada entidad o institución pública, de acuerdo a lo establecido, no solo en las normas de organización, sino en todas las normas archivísticas. Por eso digo, el archivo central debería tener el mismo nivel que cualquier unidad orgánica en la institución. Pero ¿cuál es nuestra triste realidad? En la mayoría de instituciones públicas, en primer lugar, no figura en la estructura orgánica, no aparece, ni siquiera como función, menos como unidad orgánica. En segundo lugar, y en consecuencia, no tiene un presupuesto asignado. No hay presupuesto para pagar personal, ni siquiera a este responsable o al archivero de la institución. No hay presupuesto para dotar de todo el equipamiento, los materiales que se necesitan. Entonces, ¿qué está sucediendo? En la mayoría de instituciones públicas, la documentación que viene a ser su patrimonio, la documentación que refleja, que testimonia, que da testimonio de sus funciones, el cumplimiento de sus funciones, se está perdiendo, ya sea por sustracción, ya sea por las inclemencias del clima, porque están depositadas en lugares totalmente inadecuados. Entonces, al final, no solo la institución, la región, el país está perdiendo su memoria, está perdiendo parte de la memoria de los pueblos, la memoria del nacional, está asentada también en el patrimonio documental archivístico, y es una parte muy importante de esa memoria. Bueno, ¿qué hacer? Como habíamos dicho, tenemos una nueva norma de sanciones. No sabemos si se viabilizará, si será posible. Bueno, al final queda solamente apelar a la conciencia y a la responsabilidad. Dice, en disposiciones transitorias y finales, ya les he dicho, por favor, que entren en la página web del Archivo General de la Nación, aunque las normas lamentablemente no están en un orden cronológico, no entiendo en qué orden, sinceramente, pero busquen, ya se les ha dado al principio el número de resolución y el número de directiva que se refiere a organización de documentos, búsquenla, analícenla también junto con los documentos de gestión institucional para poder realizar el trabajo que se les está pidiendo. La entidad pública dice, clasifica sus documentos archivísticos sujeto a lo establecido en la presente norma. El archivo central dictamina en caso de observaciones y situaciones especiales sobre la clasificación más apropiada. En caso lo requiera, puede solicitar asesoramiento técnico al Archivo General de la Nación o al Archivo Regional del ámbito de su competencia. En este caso, si hablamos de todas las instituciones de toda la región, está el Archivo Regional de Puno para absolver sus dudas, sus inquietudes, para poder asesorar su trabajo en cuanto a la organización de su archivo institucional. Otra disposición es el cuadro de clasificación como instrumento de gestión puede ser requerido, dice, durante la supervisión efectuada por el AGN o Archivo Regional, la entidad pública. Saben muchísimos de ustedes saben que el Archivo Regional tiene la facultad de supervisar las instituciones públicas, de verificar las condiciones en que se encuentra su documentación, porque, reitero lo que estoy diciendo, la mayoría no cuenta con un archivo central. Por necesidad existen los archivos de gestión o archivos secretariales, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero a partir de ahí lo que sigue ya es, bueno, realmente algo terrible. La tercera disposición dice, la aprobación del presente documento no afecta a los instrumentos de clasificación vigentes.
los cuales mantienen su validez y eficacia, pudiendo ser actualizados o modificados con posterioridad a lo dispuesto, conforme a lo dispuesto en la presente directiva, sin perjuicio de lo establecido en el departamento. Las propuestas de directivas que a la fecha de aprobación de la presente se encuentren en proceso de formulación deberán adecuarse a lo señalado en la presente directiva. Hemos dicho que ha habido una modificación de varias normas por parte del Archivo General de la Nación. La norma está dada y hay que cumplirla, a pesar de que algunos de nosotros sentimos una inquietud grande por cuanto no se ha hecho ninguna consulta ni se ha pedido ningún aporte a los archivos regionales. Y en los archivos regionales, especialmente, existen archiveros, existen trabajadores, existen colegas con muchos años de experiencia que han podido aportar para la emisión de estas normas. Bueno, la exposición ha sido un poco teórica, es cierto. Lo vamos a hacer aterrizar en el ejemplo que les vamos a dar y de repente también vamos a aclarar más con las preguntas que han formulado, a las cuales voy a tratar de dar respuesta de acuerdo, por supuesto, a la pregunta. Dice, la primera pregunta dice, referente al término unicidad, un oficio múltiple, son varios originales, ya no sería único. Es un documento único, porque su contenido es único, por más que tenga varios originales. Sigue cumpliendo el documento, sigue cumpliendo la característica de unicidad. Su contenido es único. Probablemente un oficio semejante, bueno, se podrá hacer de repente, pero el contenido va a variar. El oficio múltiple responde a una actividad específica o una función específica. Segunda pregunta, ¿en cuál de los fondos documentales estarían las historias clínicas? Hablamos de historias clínicas que se producen en todos los establecimientos de salud, llámese del Ministerio Público o de salud. Entonces, ¿cuál sería el fondo de las historias clínicas? Si hablamos, por ejemplo, del Hospital Manuel Núñez Butrón, el fondo sería Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. Si hablamos del Hospital 3 de Salud Puno, el fondo documental es Hospital 3 de Salud Puno. Ese es el fondo documental al que pertenecen las historias clínicas. La historia clínica es un documento compuesto, porque una historia, hemos visto, la historia clínica tiene varios tipos documentales. También se refiere, digamos, a la salud de los pacientes. Entonces, las historias clínicas pertenecen al fondo documental que corresponde al establecimiento de salud en el cual se han producido en el cumplimiento de sus funciones de atención, atenciones de salud a los pacientes, ya sean consultas, internamientos, etcétera, etcétera. Tercera pregunta dice, las solicitudes, ¿cómo se deberían denominar? Correspondencia remitida y emitida, ¿cómo se debe denominar? Ya hemos dicho que las solicitudes son un tipo documental. Van a formar parte de la serie documental correspondencia. Hemos manifestado también que clasificar documentos, ordenar documentos por correspondencia remitida y emitida es totalmente incorrecto. Si bien es cierto, dentro de la serie documental correspondencia, podemos
hacer otro grupo que sea correspondencia recibida y correspondencia emitida. Pero esto dentro de la serie documental correspondencia que tiene serie documental que corresponde a toda unidad orgánica, oficina o área. Voy a la última pregunta, dice, ¿las historias clínicas son de carácter confidencial? Por supuesto. Estamos hablando, se refieren a la intimidad personal, de la que habíamos tocado hace un rato. Hay documentos referidos a la seguridad nacional y a la intimidad personal que no pueden ser puestos a disposición, que no están al servicio de la información, excepto del interesado directamente. Las historias clínicas forman parte de esos documentos, igual que un legajo personal, y son de carácter confidencial. Fondo es el conjunto de documentos de una entidad, por supuesto. Todo el conjunto de documentos que produce y recibe la institución o la entidad se denomina fondo documental. Ya habíamos visto en el ejemplo, gobierno regional. El fondo documental es gobierno regional Puno. En el caso de la municipalidad, el fondo documental se denomina fondo documental Municipalidad Provincial de Puno. Y así de cada institución. Acá hay otra pregunta que no está directamente relacionada al tema, pero que se va a tocar oportunamente. Dice, en un archivador de palanca, ¿cuántos folios debe tener? Esto se va a ver posteriormente y es un punto muy importante, porque tampoco se trata de que el archivador de palanca y llenarlo hasta que ya realmente ya su soporte ya no da más, pero también se va a tratar oportunamente. Dice, en caso de instituciones educativas, ¿cómo y cuándo se debería dar de baja a los documentos como oficios, memorándums, solicitudes y resoluciones de traslado? En este caso, particularmente considero de que cada UGEL, en coordinación directa con la Dirección Regional de Educación, debe elaborar su cuadro de clasificación de documentos. Y como les vamos a dar en el ejemplo, van a tener que ahí determinar, no en el cuadro de clasificación de documentos, pero sí un documento posterior van a ver el ciclo vital de los documentos. Entonces, las UGELs deben tener su cuadro de clasificación de documentos y lo que después van a ver que se denomina Tabla General de Retención de Documentos. En esa Tabla General de Retención de Documentos, que está basada en el cuadro de clasificación de documentos, se va a determinar el tiempo de vida de cada serie documental. Acá están preguntados oficios, memorándum, solicitudes. Por ejemplo, oficios, memorándum, solicitudes, hemos dicho que pertenecen a la serie documental correspondencia. Esa serie documental es la serie documental que tiene menos tiempo de vida y que va a poder ser eliminada de acuerdo a un proceso que se va a ver posteriormente también, porque ya ha pasado el tiempo suficiente para cumplir el fin para el cual han sido producidos y un plazo de precaucional, es decir, para que sirva todavía, de repente se requiere otra información, etc. Entonces, en el caso de instituciones educativas, las UGELs deben tener un cuadro de clasificación de documentos y una tabla general de retención de documentos debidamente aprobada por la Dirección Regional de Educación, puesto que es la instancia superior de educación en la región. Otra pregunta. ¿Es necesario que en las áreas de la institución se tenga que organizar sus documentos de acuerdo al cuadro de clasificación? Por supuesto, lo hemos visto. Es necesario, es obligatorio.
hemos dicho que el archivo de gestión o el archivo secretarial es la base, es el fundamento después de lo que va a ser el archivo central y la memoria institucional. De tal manera que ya en el archivo de gestión, ya en el archivo secretarial, tienen que estar los documentos organizados de acuerdo al cuadro de clasificación que va a elaborar el archivo central o quien determina autoridad, porque ya hemos visto que en muchos casos no hay archivo central. Es necesario, no solo es necesario, es obligatorio. Dice, ejemplos prácticos en diversos casos considerando las dificultades. Bueno, perdonen, pero no entiendo la pregunta. Siguiente pregunta. Se repite acá, es necesario que en las áreas de la institución se tenga que organizar sus documentos de acuerdo al cuadro de clasificación. Y hemos dicho que no solo es necesario y obligatorio. Se trata de la memoria institucional y del servicio de información que vamos a brindar sobre la base de esos documentos. ¿Cuánto se debe tener los archivos en la oficina antes de pasar a archivo central? Esto lo determina cada institución, pero se recomienda que sobre todo la serie documental correspondencia permanezca hasta 2 años en el archivo de oficina, de gestión o secretarial. 2 años. Eso es lo recomendable. En el caso, sobre todo, de la serie correspondencia, porque después de esos 2 años debe pasar al archivo central y de repente un par de años más ya debe ser eliminada. Dice ejemplos prácticos de diversos casos de clasificación y diversas dificultades. Dice, a ver, no, realmente no entiendo muy bien. Clasificación, ¿qué hemos dicho que es clasificación? Hacer clases, hacer grupos. Esas clases, esos grupos van a corresponder ¿a qué? A cada unidad orgánica, a cada área de la institución. Entonces, ahí no tengo ninguna dificultad porque voy a trabajar con la estructura orgánica, voy a trabajar con los documentos de gestión institucional, ROF, MPP, manuales de procedimientos. Entonces, no creo que haya ninguna dificultad, todo está establecido ahí. En caso de las historias clínicas de un hospital, esos documentos pasan al archivo central, pasados los 15 años de haber pasado las historias pasivas. También hay unas normas muy específicas respecto a las historias clínicas. Sería muy conveniente que nosotros tomemos la determinación de poder hacer posteriormente un curso de archivos de historias clínicas, porque también hemos observado que en las diversas instituciones de salud hay muchos problemas con estas historias clínicas. Y es cierto, esas historias clínicas se dividen en historias clínicas activas, historias clínicas pasivas. Pero, a ver, ¿qué dice la norma respecto a la eliminación de las historias pasivas? Tenemos conocimiento, por ejemplo, que con motivo de la pandemia y decisiones que se han tomado en algún establecimiento de salud, se han quemado historias clínicas, lo cual se constituye en un delito. Lamentablemente hemos tomado conocimiento después de los sucesos y bueno, no tenemos de repente condiciones como para poder hacer la denuncia, pero se ha cometido un delito. Entonces, yo considero y pongo a consideración acá, valga la redundancia, del director institucional, del compañero responsable de capacitación, compañero responsable de informática, poder organizar, creo que es muy importante, un curso específicamente de archivo de historias clínicas. Creo que sería un compromiso, están acá presentes y creo que se asume como un compromiso, porque realmente sí hemos constatado que las historias clínicas
no están debidamente tratadas y hay muchos problemas y conflictos respecto. Y también considerar que no solamente tenemos las historias clínicas, digamos, en soporte papel, sino también ahora ya hay en medios electrónicos, ¿no? Entonces, queda como compromiso, yo supongo que esto lo ha hecho algún trabajador de un centro de salud. Yo creo que queda como compromiso organizar a la brevedad posible un curso específico sobre archivos de historias clínicas. Realmente es muy importante. Las historias clínicas se constituyen una serie documental sumamente importante porque constituye parte de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese es un compromiso. Después dice, ¿qué estrategias implementan a los archivos de gestión para una buena organización y de esta manera ayudar al archivo central? Lo principal es, desde que produzco un documento, desde que le doy nacimiento a un documento en el archivo de gestión o secretarial, o del que recibo un documento de otra área, de otra oficina, o de repente del exterior, voy a ubicarlo donde corresponde, de acuerdo al cuadro de clasificación de documentos. Eso es fundamental. De tal manera que esa documentación que ya está organizada en base a la norma de organización documental, va a pasar de la misma manera, respetando los principios archivísticos, el principio de procedencia y el principio de orden original, va a pasar al archivo central. Y en el archivo central no va a haber ninguna dificultad para hacer su ubicación donde corresponde. La instalación de esos documentos debidamente clasificados, ordenados, y signados o codificados en el archivo central. Como también va a facilitar que el archivo central pueda determinar, de acuerdo a la tabla general de retención de documentos, cuándo se deben eliminar algunas series documentales que son de valor temporal. ¿Cómo se procede en caso de encontrar documentos dañados? El asunto es dónde encontramos los documentos dañados. En primer lugar, yo considero que es obligación del trabajador poder hacer un informe al jefe inmediato superior, adjuntando un inventario de esos documentos dañados, para que se determine cuál es la importancia de esos documentos dañados. De repente se trata de documentos de valor temporal que ya han debido ser eliminados, o de repente se trata de documentos de valor permanente, que son de importancia fundamental para la institución. Entonces, hay que proceder primero a hacer un informe para que el jefe inmediato superior con el archivo central pueda evaluar esos documentos. ¿Son de valor temporal? ¿Son de valor permanente? ¿Cuál es su importancia para la institución? Para, de acuerdo a eso, proceder. En caso de instituciones educativas, bueno, eso ya lo he respondido, ¿no? ¿Cómo se debería dar de baja los documentos, oficio, memorándum, solicitud? Hemos dicho que oficio, memorándum, solicitud corresponden a la serie correspondencia. Pero acá están hablando de resoluciones de traslado. La resolución de traslado es una serie documental aparte de la serie correspondencia. Esta resolución documental que contiene la resolución en sí, que es un tipo documental y contiene todos los actuados y antecedentes. De repente es la solicitud del padre de familia que está pidiendo el traslado del alumno. Habrá un documento de repente que sustente, tal vez pueda ser un certificado médico que está sustentando la necesidad, o de repente un certificado de trabajo del padre que está sustentando también que se va a mudar de lugar, etcétera, etcétera. Entonces,
Oficios, memorandos, solicitudes pertenecen a la serie correspondencia y resoluciones de traslado a la serie resoluciones. Y como he dicho, es la UGEL la que debe asumir la responsabilidad de elaborar el cuadro de clasificación de documentos, tanto de la UGEL como de los centros educativos, porque todos los centros educativos cumplen funciones en común, entonces no va a haber mayor diferencia. Contratos o adendas, ¿qué tiempo pueden estar en el archivo central? Los contratos se refieren a una serie documental, unidad compuesta, porque no solamente es un documento, debe tener varios actuados, varios tipos documentales tiene un contrato, una resolución, de repente la solicitud del trabajador, bueno, entonces eso tiene un tiempo de vida más largo que las, dice, adendas, dice, ¿no? Una adenda, ¿qué sería una adenda? Un tipo documental, pero esa adenda no es un documento de unidad simple. Esa adenda está aclarando, está rectificando, está modificando otro documento que se ha elaborado. Entonces, esa adenda debería formar parte del expediente del documento que le ha dado lugar. Porque en la adenda aclaro, amplío, especifico. ¿Pero qué? Otro documento que se ha producido anteriormente. El tiempo que puede estar en el archivo central lo va a determinar la propia institución, no el archivo regional ni el archivo general de la nación. Es de acuerdo a la importancia que tiene, a su contenido y a la importancia que tiene en la institución. Creo que ya no hay... Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Sí, me parece que sí. Muchas gracias a la licenciada Sonia Sotomayor por la participación en este video. Sí. A ver, ahí. Ok, perfecto. Gracias a la licenciada Sotomayor por esta exposición. Hemos recibido y recogido todas sus preguntas y está muy bien. Tenemos una última pregunta, en este caso la señorita Sonia Gutiérrez Díaz, que dice: ¿qué quiere decir que se denomina cartas emitidas, correspondencia o correspondencia a cartas emitidas? En este caso, si podría responder eso. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir que se denominaría cartas emitidas, correspondencia o correspondencia como cartas emitidas? La serie documental correspondencia, que es común en todas las unidades orgánicas de una institución o entidad, contiene documentos de diferentes tipos. Hemos dicho oficios, cartas, memorándums, informes, esquelas. Todos los documentos constituyen la serie documental correspondencia, que es común a todas las unidades orgánicas, a todas las áreas de una institución. No sé si pregunto. Ahorita Sonia, no sé si Sonia Guerra, si está bien, o prefiere una aclaración adicional. Perfecto. Dice: la correspondencia se puede subdividir en correspondencia emitida y recibida. La correspondencia se puede subdividir en correspondencia emitida y recibida. Claro, eso hemos dicho, que la serie documental correspondencia puede subdividirse en serie, en correspondencia remitida y correspondencia emitida, pero considerando que no están ahí los informes, no están todos los documentos, también oficios, cartas, memorandos, que tienen un menor tiempo de vida en cada institución.
una vez concluido el fin para el que han sido producidos y un tiempo más de precaucional deben ser eliminados. Y lamentablemente en todas las instituciones los documentos que existen realmente en una titulación tal son justamente los que corresponden a la correspondencia, que puede ser subdividida en correspondencia e indebida y correspondencia. Es cierto. Sí. Bueno, tenemos a Marely, no sé si ella desea hablar con nuestra ponente, así también la señora Norma Carita Chugamani, también no sé si desea también hablar, les podemos permitir activar el micro para ello. A ver si nos confirman esto por el chat, pero de todas maneras agradecerles a todos ustedes por su participación y por la cantidad de preguntas. Estamos recibiendo las felicitaciones de caso, les agradecemos, son todos muy amables. Y deseamos que todos estos conocimientos las podemos plasmar de forma práctica en la reunión técnica regional de archivos que está programándose para el mes de mayo. Esta reunión la queremos llevar a cabo de forma presencial en el local del Archivo Regional de Puno, en un local propio que tenemos nosotros, y esperamos recibir a todos ustedes y los que puedan viajar de algunos lugares cercanos a Puno, invitarlos cordialmente a visitarnos en esta reunión técnica, que la idea es que esta reunión pueda ser más de un taller, no tanto la parte teórica, porque de eso se trata, estamos explicando en este evento toda la parte teórica. Y en la reunión técnica, en este caso, dar los ejemplos y los talleres que ustedes requieren, ¿no? En esa parte es genial. En unos momentos vamos a compartir las diapositivas de esta presentación. También el video está siendo grabado. Mañana está disponible esto en el aula virtual. La grabación del video, la diapositiva y las directivas que ya se han puesto para que ustedes los puedan, digamos, tener a disposición. Agradecemos a la licenciada Sonia por la magnífica ponencia que hemos recibido en este día de hoy. Y recordando que tenemos un trabajo encargado, que esperamos que lo cumplan en esta semana, que es que nos envíen una propuesta del cuadro de clasificación de documentos de su institución donde están laborando o de cualquier otra institución. También vamos a aprovechar para poder saludar a las personas que nos están escuchando y siguiendo el día de hoy, gente de Puno, de Pasco, Moquegua, Juliaca, Tingo María, Huánuco, distintos distritos de nuestra ciudad, de Chorrillos, Lima, de Pucallpa, Ucayali. A todos ellos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, esperamos que Ayacucho, gracias, gracias por estar ahí. Virgilio Gutiérrez, ¿de quién es? Roque Vázquez, claro, es del Archivo Regional de Ayacucho. Sí, Virgilio Gutiérrez. a don Virgilio también un fuerte abrazo y bueno, gracias a todos ustedes por esta participación. El Archivo Regional de Puno en este segundo día de Jornada de Capacitación Archivística 2022 les agradece por su participación y la próxima reunión sería el día jueves. Gracias Villarrica, también, si no me equivoco, está por Junín, Chanchamayo, de Bellavista, Callao, Oxapampa también, Huancabamba, de la región, de la provincia de Oxapampa, en Pasco. Gracias a todos ellos, que para nosotros es un privilegio poder compartir estos conocimientos con ustedes. Por favor, escríbanos al correo, escríbanos al WhatsApp, mándenos algunos comentarios, si desean algunos formularios, les podemos enviar los formatos que tenemos escritos ya en Excel, en Word, sobre algunas cosas, y genial, ¿no? A la señorita Verónica Paredes de Villarrica también muchas felicidades, a Liliana, que nos está viendo también de la Universidad Nacional de Altiplano, y bueno, a todos ustedes por su participación. Si no hubiese más preguntas,
les agradecemos a todos ustedes. El día miércoles de la próxima semana ya se está enviando la link de la reunión para el día jueves, y si tuviesen algún tipo de problemas, por favor, comuníquense al chat y a todos los demás. Un fuerte abrazo a todos ustedes y nos despedimos. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.